Bueno, buen día con todos. Esta es la clase de física del tercero de bachillerato. Estamos utilizando como guía el libro del Ministerio de Educación. Vamos a ver el día de hoy la clase correspondiente a campos eléctricos y magnéticos. ¿Ya? Eh, Empecemos con lo que es la fuerza eléctrica. Bueno, en general, las fuerzas, ¿no? La fuerza eléctrica está asociada a las cargas eléctricas. Acá, la fuerza eléctrica se describe mediante la ley de Coulomb. Existen cargas tanto positivas como cargas negativas. Si nosotros vemos una carga positiva, probablemente estemos hablando de un protón. El protón es una de las unidades más pequeñas del átomo. Tiene una masa. Su carga es positiva. Dentro del átomo nosotros encontramos lo que son los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa y los neutrones que tienen carga neutra. Estas tres partículas tienen masa y referente a las cargas y campos, solamente los protones y los neutrones tienen cargas. Entonces nosotros aquí vemos cargas positivas, estaríamos haciendo referencia a un protón. Si es que tuviéramos una carga negativa, estaríamos haciendo referencia a un electrón. Y la ley de Coulomb lo que me dice es, lo que está aquí, es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales. Entonces, hasta ahí. Dos cargas eléctricas puntuales. Entonces, este valor que tengo aquí, Q1, es una carga eléctrica puntual, porque solo tengo una carga. Acá tengo un valor de Q2. Es otra carga eléctrica puntual. Habla de fuerzas atractivas o de repulsión, o sea, que se atraen. Para que dos partículas cargadas se atraigan, debe decir que tienen que tener signos contrarios. Entonces, cuando se atraen, quiere decir que una de las cargas puede ser positiva y la otra tiene que ser negativa, o una carga negativa y una positiva. Entonces, para que se atraigan en general, tienen que ser dos partículas con cargas diferentes. Y se van a repeler cuando son del mismo signo. Una carga positiva, positiva, como en el ejemplo que tenemos aquí, ambas cargas son positivas. O pueden ser negativas, que se van a repeler. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando yo sé si es que estas cargas están atrayendo o repeliendo entre ellas, yo voy a tener la dirección de la fuerza. Entonces, en este caso, yo tengo dos cargas puntuales del mismo signo, en este caso positivo, lo que quiere decir que las fuerzas se van, que estas cargas tratan de repelerse o separarse lo más que pueden. ¿En qué dirección se están separando? Este de aquí es lo que nosotros conocemos como la línea de acción. En esta misma línea de acción nosotros tenemos dos fuerzas saliendo, ¿sí? Hacia afuera. ¿Cómo podríamos ver esto nosotros? ¿No? Como que estamos parados y llega alguien y nos empuja. Eso hace referencia a esta fuerza. ¿Cómo se denota? Yo estoy aquí en la carga 1. Aquí está, esta es la carga 1. Eh, yo indico cuál es la dirección de la fuerza, sé que son cargas positivas, se repelen, la fuerza tiene que estar en dirección contraria a la carga que está generando esta repulsión. Escribo la letra F y los índices aquí son importantes porque estoy en la carga 1. Aquí he graficado la fuerza que genera la carga 2, aquí está el 2, es la fuerza que genera la carga 2 en la carga 1, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza eléctrica, aquí está la fuerza eléctrica, acá. Es la fuerza eléctrica generada por la carga 2 sobre la carga 1. Y este es el índice de notación. Entonces, tengo que anotar, sí, qué carga está generando el efecto de la fuerza y sobre qué carga estoy haciendo este efecto. Ya, entonces igual acá tenemos, bueno, la carga 2 se están repeliendo, entonces la fuerza lo que trata es de alejarse lo más posible de la carga que tenemos acá, entonces igual tengo la fuerza 2 que se está alejando de la carga 1 en la misma línea de acción y la notación de los índices, entonces es la fuerza que hace la partícula 1 sobre la partícula 2.
la fuerza eléctrica que hace la partícula 1 sobre la partícula 2. Nosotros estamos aquí en la partícula 2. Eso cuando se repelen. Y cuando se atraen, suponiendo que, bueno, este es de signo positivo, pero que este de aquí fuera de un signo negativo, entonces las fuerzas son de atracción. Quiere decir que la carga 1 quiere acercarse a la carga 2. Esta sería la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la partícula 1. Y para la carga 2 tenemos igual, quiere acercarse, ¿sí? A la carga, a la otra carga, y esta sería la fuerza que hace la partícula 1, la carga 1 sobre la carga 2. Entonces acá tengo, si es que son de signos contrarios, las fuerzas son de atracción, quiere decir que estas dos fuerzas tratan de juntarse. Si es que son de signos de los mismos signos, estas fuerzas son de repulsión, quieren salir. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos que para calcular la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales, esta fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? No sé, algo que es directamente proporcional quiere decir que aumenta, aquí dice, es directamente proporcional al producto de las cargas. Entonces, si yo tengo que el producto de las cargas aumenta, el valor de la fuerza tiene que aumentar. Si es que el producto de estas dos cargas disminuye, el valor de la fuerza disminuye. Si es que el producto de estas dos cargas permanece constante, el valor de la fuerza permanece constante. Quiere decir directamente proporcional que lo que le pasa a esto de aquí afecta directamente a lo que le pasa al otro. Directamente proporcional al producto de las cargas. Muy bien, si las cargas aumentan, la fuerza aumenta. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces aquí está, r al cuadrado es la distancia, el cuadrado de la distancia. Y lo que dice es que si es que r aumenta, ¿ya? El valor de la fuerza disminuye. O si no, que si es que el valor de r disminuye, o sea que las cargas se acercan, el valor de la fuerza aumenta. Eso quiere decir que es inversamente proporcional. Si el uno aumenta, el otro disminuye. La distancia de las cargas es, bueno, aquí tengo la carga 1, acá tengo la carga 2, es la distancia a la que se encuentran estas dos cargas. Y ya. Entonces tenemos que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre estas dos cargas. Pero vectorialmente nosotros tenemos toda esta ecuación. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza que generan una carga respecto a la otra, entonces tengo que multiplicar por K, que es una constante. Acá está el valor de la constante. K es igual a 1 dividido para 4pi sobre epsilon sub 0. Bueno, sobre epsilon. ¿Ya? Y epsilon es la constante dieléctrica o la permitividad eléctrica. Entonces, cuando nosotros estamos en el vacío, aquí deberíamos denotar E sub 0, que sería este valor de acá. Y reemplazo el valor numérico. E sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12. Coulombs al cuadrado, newtons a la menos 1 y metros a la menos 1. Estas unidades están en el sistema internacional, que es lo que conocemos como el SI, unidades de sistema internacional. Por lo tanto, aquí, cuando yo reemplazo este valor, el sistema internacional, las cargas, en el sistema internacional, las cargas se miden en coulombs. Entonces, esto debe ser en coulombs, esto también en coulombs. Y la distancia al cuadrado tiene que estar en metros. ¿Sí? Para que todo al final se pueda simplificar en unidades y multipliquen directamente. Ya, tenemos también acá, bueno, este es el valor de la permitividad en el vacío. Cuando no estoy en el vacío, tengo que multiplicar el valor de la permitividad del vacío por una constante dieléctrica relativa. Y esto quiere decir que no es el mismo valor de las cargas eléctricas, por ejemplo, que yo tenga dos cargas eléctricas aquí, ahora en el aire, la permitividad del aire es 1,
de tomarle directamente como la permitividad del vacío. Pero ¿qué tal que tengo dos cargas en el agua? Entonces, la permitividad relativa cambia. Entonces, yo tendría que poner aquí el 80, multiplicar el por el E sub 0, que era este valor de acá, y eso es lo que yo reemplazaría en este valor de la constante. Aquí, ¿ya? Puedo tener diferentes materiales. Aquí están presentando algunos representativos: agua, azufre, madera, porcelanato, vidrio. Puede haber constante de todos los materiales, ¿ya? Entonces, ese es el valor que va, el valor de K. En general se trabaja con el vacío y solo se pone este valor de K. Tenemos también que el módulo de las fuerzas, ¿no es cierto? Aquí nosotros pusimos que si es que las cargas son iguales, en este ejemplo, se repelen, entonces quiere decir que la una fuerza va hacia la izquierda y la otra fuerza va hacia la derecha. Entonces, cuando yo le doy dirección a algo, estoy hablando de un vector. Entonces, en los vectores tienen un valor numérico y tienen un valor en dirección. O sea, bueno, no un valor, sino tienen una dirección. Pero me dice que estas fuerzas numéricamente, no como vectores, sino como módulos, solo el valor numérico tiene que ser iguales entre sí. Acá. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular, aquí está, miren, me toma el valor absoluto de las cargas, porque esta dirección también me va a dar el signo de la carga. ¿Sí? Cargas positivas, cargas negativas, pero si yo tomo el módulo, entonces el módulo de estas fuerzas de acá tiene que ser exactamente el mismo. Lo que cambia es la dirección. Por lo tanto, puedo tener que la fuerza 1,2 es igual a menos la fuerza 2,1. ¿Sí? Cambian los subíndices de aquí abajo y le aumento el signo de acá, negativo. Muy bien, esta es la ley de Coulomb. Me permite calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Es importante recordar que es el producto de las cargas, directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional a la distancia que les separa al cuadrado. Ahora tenemos lo que es el campo eléctrico. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Em, Quiero que imaginen no sé, un lago, agua, completamente quieta, estancada, ¿ya? Ahí está. Y si yo boto una piedra en el lago, vemos cómo se generan estas ondas de expansión, ¿no es cierto? Estas ondas de expansión se generan porque yo perturbé la superficie del agua que antes estaba quieta. Entonces, cuando yo le perturbo es cuando puedo ver que existe, en este caso, el agua. Entonces, nosotros tenemos aquí ahora cargas eléctricas que están generando siempre un campo eléctrico, pero a simple vista es como que no se ve más que cuando alguien llega a perturbar este campo eléctrico. Ahí podemos ver que existe este campo eléctrico. Entonces, la intensidad de campo eléctrico en un punto del espacio es la fuerza que actuaría sobre la unidad de carga positiva situada en este punto. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, esto no. Acá nosotros numéricamente podemos calcular el campo eléctrico de una carga puntual multiplicando K, que era la constante que habíamos visto aquí arriba. Es esta constante de acá. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico calculando el valor de la constante por el valor de la carga que está generando el campo eléctrico. Esta R cuadrado es la distancia donde nosotros queremos calcular el campo eléctrico y bueno, U es la dirección. Entonces nosotros tenemos aquí una carga puntual positiva. Eh, las cargas positivas generan siempre campos eléctricos salientes. Entonces nosotros podemos ver aquí está la carga positiva y vemos cómo todas las flechas y la carga puntual positiva genera una expansión radial, o sea, en todas las direcciones, ¿sí? Y siempre están saliendo. Las líneas de campo eléctrico de una carga puntual positiva salen. ¿Ya? Pero esta intensidad puede aumentar o disminuir dependiendo de donde yo me ubique, porque qué tal que me ubico muy, muy cerca de la carga, entonces la distancia al cuadrado es pequeña.
Y como es inversamente proporcional, habíamos dicho que si la distancia en este caso disminuye, ¿qué es lo que va a hacer el campo? Debe aumentar, ¿ya? Pero ¿qué tal que yo me ubico ahora en un punto muy, muy lejano? Por ejemplo, aquí, en el infinito, muy, muy lejos de la carga, donde quiero calcular la intensidad del campo. Entonces, la distancia ahora aumenta, ¿sí? Está creciendo. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico tiene que disminuir, porque es inversamente proporcional. Quiere decir que mientras más cerca esté yo de la carga, voy a sentir la intensidad o la presencia de esta carga de una forma mucho más fuerte y mientras más me alejo, le voy sintiendo menos. Entonces, en el infinito, si yo estoy muy, muy lejos, seguramente ya no sentiré la presencia de esta carga. ¿Sí? Entonces, algo parecido pasa, por ejemplo, con una luz. Tenemos un cuarto completamente vacío. Cuando nosotros estamos cerca de la fuente de luz, por ejemplo, un foco, podemos ver la luz con mucha intensidad. O sea, es muy, muy, muy notorio. Pero si yo me voy alejando de este cuarto vacío, de este cuarto oscuro, y con la luz en el centro del cuarto hasta, pongámosle 1 metro, ya no veo, ¿sí? O la intensidad de este foco que estaba ahí se va haciendo mucho más pequeña, ¿sí? Porque mientras más me alejo, la intensidad disminuye. Entonces, en el campo eléctrico pasa algo parecido. Mientras me acerco a la carga, siento una intensidad muy fuerte de campo eléctrico. Mientras me alejo, siento una intensidad de campo mucho más pequeña. Las cargas positivas generan líneas de campo salientes, radiales salientes, mientras que las cargas negativas atraen, tienen un campo eléctrico atractivo. Entonces, estas vienen del infinito hacia la carga. También es radial, pero vienen de afuera hacia adentro. Esto es importante. No sé si es que les piden o se les pide graficar las líneas de campo eléctrico. Ya sé que son radiales, pero se presta mucha atención a ver si es que cuando se realizó el gráfico se pusieron líneas entrantes o salientes dependiendo del signo. Entonces, si es una carga positiva, las líneas de campo son salientes. Si es una carga negativa, las líneas de campo son entrantes. En ambos casos son radiales, quiere decir que vienen de todas las direcciones, o van o vienen en todas las direcciones. Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo calcular el campo eléctrico. Tengo yo que tener una carga puntual. En este caso me dice 2 microcoulombs, ¿sí? Dice calcular el campo eléctrico por una carga de 2 microcoulombs positiva en un punto P situado a 30 centímetros. La distancia es importante y esta distancia está en el vacío. ¿Por qué es importante? Bueno, en el vacío ya luego vamos a ver por qué es importante que me diga en el vacío. Calcular también la fuerza que actúa sobre una carga con minúscula de -4 microcoulombs en un punto P. Entonces, para el campo eléctrico, nosotros acá tenemos la ecuación de campo eléctrico. Sí, ¿qué es esto más grande? Tal vez ahí. Entonces, acá tenemos la ecuación de campo eléctrico, ¿sí? K era el valor que habíamos visto antes, que era 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. En este caso es porque es el vacío, la permitividad del vacío. O puedo reemplazar directamente cuando estoy en el vacío por este valor. 9 por 10 elevado a la 9. Newtons, metros cuadrados, coulomb al cuadrado, que son las unidades de esta constante K que tenía yo aquí. Luego tengo el valor de la carga, ¿sí? Estoy calculando la carga generada por el campo eléctrico generado por esta carga. Son 2 microcoulombs, entonces micro es 10 a la menos 6. Pongo el 2 por 10 a la menos 6, las unidades en coulombs. Y por la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí está la distancia al cuadrado, que sería la distancia entre la carga y el punto P, donde voy a calcular yo la intensidad de campo eléctrico. Me dice que está situado a 30 centímetros. No me sirven los 30 centímetros, esto tengo que transformarlo en unidades del sistema internacional, 0.3 metros, porque si yo pongo 30 centímetros, acá voy a cometer errores. Esto tiene que estar en unidades del sistema internacional, que son metros. 0.3 metros al cuadrado. Pongo estos valores numéricos en la calculadora. Bueno, es el unitario. O sea, el unitario hace referencia a la dirección en la que está. En este caso tiene que ser saliente. Sí, si es que fuera una carga negativa, sería entrante. Bueno, hace referencia a la dirección en la que se está yendo el campo eléctrico.
reemplazo los valores numéricos en la calculadora y acá está. 2 por 10 a la menos 5 newtons sobre coulombs, unidades de sistema internacional. Perfecto. Ese es el campo eléctrico. Muy bien, el campo eléctrico generado por una carga de 2 microcoulombs en un punto situado a 30 centímetros de distancia en el vacío. Muy bien. Ahora también me pide calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga Q, que es esta de acá. Entonces la fuerza era algo muy parecido. Yo puedo calcular la fuerza, es igual a carga por campo, ¿sí? O que vendría a ser lo mismo que yo poner aquí una Q pequeñita. Entonces son los mismos valores numéricos con la diferencia de que aquí esto voy a multiplicar por este valor de menos 4 microcoulombs. Entonces menos 4 micro era por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y todo esto pongo en la calculadora y me da la respuesta. Ya, a ver, antes de eso voy a hacer un pequeño paréntesis porque no estoy muy segura de si es que todos están al tanto de cómo se usa una calculadora. Entonces, necesitamos una calculadora científica. Calculadora científica. Por favor, no sé si es que tienen una calculadora a la mano. Pueden traer una calculadora científica. Bueno, si no, prestar mucha atención a esto. Ujú. Aquí nosotros, ¿dónde están? Aquí nosotros tenemos la forma general de una calculadora científica. Em, Cuando nosotros decimos el número que apareció antes, ¿no? Por ejemplo, 4 por 10 a la menos 6, nosotros podemos describir eso directamente aquí. Entonces yo presionaría en la calculadora científica el número 4. Aquí está el número 4. Presiono aquí el número 4 por 10 a la menos 6, que es esta parte de aquí. Yo presiono este botón. Si es que lo tienen, pueden ir mirando cómo aparecen los números en la pantalla. 4 por, bueno, aquí me va a escribir en la calculadora hasta el 4 por 10 a la menos 6. Entonces luego ya pongo yo el signo menos, que es este de acá. Este es el signo menos que tengo que aplastar. Y aquí está el menos y luego a la menos 6. Entonces pongo 4 por 10 a la menos 6 y ya me va a dar ahí este valor numérico. Entonces, porque ustedes van a trabajar ahora con muchos valores que tienen estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, el valor de K era 9 por 10 a la 9. Entonces yo presionaría el 9 por 10, aquí me está indicando por 10 elevado a la menos 9. Entonces otra vez volvería a presionar este valor de aquí. ¿Sí? Otra carga que apareció fue la de la principal, la primerita que apareció, que era 2 por 10 a la menos 6. Entonces presionaría, aquí está el 2, aquí está el por 10 y a la menos 6, no es este menos de aquí, no, ese no, es el menos de acá. Por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y con eso ya puedo ir teniendo los valores en la calculadora. Cada vez que ustedes vayan a ocupar un valor de estos en notación científica, les recomiendo que utilicen estos paréntesis. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos que las cargas tendríamos que multiplicar, ¿no? Entonces tenemos la carga 1 por la carga 2 y esta carga era menos 4 por 10 a la menos 6 multiplicado, bueno, eso son 6, y multiplicado por 2 por 10 a la menos 6 también. Entonces, así como yo escribo aquí, tengo que escribir acá. Entonces, primero presiono el paréntesis, luego el menos. Este signo menos de aquí sí es el signo menos de acá, porque es para toda la función. Este signo negativo que aparece acá pequeñito es solo para los exponentes. Entonces, tendría aplastado el paréntesis, el menos, el 4, luego el por 10, que es esta partecita de acá, y a la menos 6, el menos y el 6. Ahí se acaba, cierro paréntesis,
para cerrar aquí el paréntesis de acá, luego voy a abrir este paréntesis de acá, vuelvo a presionar este de aquí, o sea, todo entre paréntesis, porque al estar trabajando yo en la calculadora con notación científica, a veces la calculadora no sabe qué con qué estoy multiplicando y puede tomar otros valores. Al yo encerrar estos valores de notación científica entre paréntesis, estoy indicando específicamente qué con qué quiero que multiplique. Tal vez alguna pregunta. Ya, muy bien. Entonces volvamos a la clase. Listo. Entonces, bueno, entonces acá decíamos, ¿no? Que yo debo multiplicar el 9 por 10 a la 9, multiplicarle por el 2 por 10 a la menos 6 y dividir todo para 0.3 elevado al cuadrado. Todos estos valores numéricos introduzco en la calculadora y me tiene que dar la respuesta de 5 por 10 a la menos 5. Acá pasa lo mismo, entonces tendré que multiplicar el campo, que son los menos 4 por 10 a la menos 6, ¿sí? Multiplicado por el 2 por 10 a la 5, que es el de acá. Entonces, cuando vean notación científica, no pongan en la calculadora ahí arriba otra opción que me permite poner números elevados, no, sino más bien ocupen esta opción que les acabo de indicar, el 10 por 10 a la 5 es el que les da directo, para que no tengan errores en las respuestas. Bueno, entonces tenemos la fuerza. Acá tenemos igual otro ejemplo que nos permite calcular dice dos cargas puntuales, carga 1 de 1 microcoulomb, carga 2 más 3 microcoulombs, están situadas en el vacío, esto es importante, me indica la permitividad, a 50 centímetros, no hay que olvidar que eso debo transformar a metros, sería 0.5 metros, una de otra. Entonces, calcular el campo eléctrico en un punto P situado sobre el segmento que une las dos cargas. Esta línea de aquí es el segmento que une las dos cargas. Acá. El segmento que une las dos cargas es esta línea, así como aquí nota que está a 10 centímetros de la carga 1. ¿Ya? Entonces, primero calculo el campo eléctrico. El campo eléctrico era la constante dieléctrica en el vacío, el valor de la carga que me genera el campo y la distancia, que es el punto donde quiero calcular la intensidad de campo eléctrico. El valor de K es 9 por 10 a la menos 9. El valor de la carga era 1 por 10 a la menos 6, que era esta carga de aquí arriba. La distancia R al cuadrado, entonces unos 10 centímetros. No me sirve en centímetros, no se olviden, es en metros. Entonces pongo 0.1 metros. Por eso está aquí 0.1 metros elevado al cuadrado. Y esta es la intensidad del campo eléctrico, 9 por 10 a la menos 5. Me pide también que calcule el cargo eléctrico de una segunda carga, que son de 3 microcoulombs. Entonces aquí está la ecuación del campo eléctrico, carga, perdón, constante, carga y distancia al cuadrado. La constante 9 por 10 a la 9, la carga 3 por 10 a la menos 6 y la distancia 0.4 metros. ¿Ya? ¿Por qué 0.4? Porque me dice que está situada en el vacío a 50 centímetros y luego a 10 centímetros. Entonces hay que hacer esta diferencia de distancias, ¿no? 50 menos 10, 40 centímetros, que en metros de 0.4 metros, elevado al cuadrado. Pongo estos valores en notación científica en la calculadora y el campo eléctrico me tiene que dar 1.7 por 10 a la 5 newtons sobre coulombs. Por favor, las unidades son importantes, no olvidarse de poner unidades. Finalmente, una de las propiedades que tiene el campo eléctrico es que se pueden sumar. Por ejemplo, aquí tengo dos cargas, cada carga genera su propio campo eléctrico, ¿sí? Entonces la carga 1 genera un campo eléctrico 1, la carga 2 genera un campo eléctrico 2. Y si yo quiero calcular el campo eléctrico total, que es este de aquí, entonces lo que tengo que hacer es sumar estos campos eléctricos. El campo 1 más el campo 2. El campo 1 era los 9 por 10 a la 5, que es este. El campo 2 es 1.7 por 10 a la 5, también es este de acá. Sumo estos dos valores y tengo el valor del campo eléctrico total generado por ambas cargas. Hasta ahí, tal vez alguna pregunta.
¿no? Eh, Muy bien, entonces esta clase es hasta mm, las 10:30. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos conectamos, ahorita son las 10. Bueno, igual ya mismo se acaba esta reunión. Entonces voy a cerrar esta reunión, voy a volver a abrir otra reunión para que se conecten y seguimos con la clase. Entonces nos vemos 10:05 con el mismo link y la misma clave.